Nunca pensé que pasaría la Nochebuena completamente sola. Después de 55 años de vida, después de haber criado 2 hijos, después de tantas Navidades organizando cenas, decorando la casa, preparando regalos, terminé sentada en mi sala vacía, mirando el árbol de Navidad que nadie más vería. Me llamo Lucía, tengo 55 años, y esta es la historia de cómo la peor Nochebuena de mi vida se convirtió en el comienzo de algo que nunca imaginé. Todo comenzó 3 semanas antes de Navidad. Mis 2 hijos, Rodrigo y Daniela, habían venido a visitarme. Yo estaba emocionada. Pensé que venían a planear la cena de Nochebuena, como siempre habíamos hecho. Cada año, desde que eran niños, pasábamos la Nochebuena juntos en mi casa. Era nuestra tradición. Pero esa tarde, cuando se sentaron frente a mí en la sala, supe que algo andaba mal. «Mamá», comenzó Rodrigo con voz incómoda, «necesitamos hablar contigo sobre la Navidad». Daniela evitaba mi mirada. Yo sentí un nudo en el estómago. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando sonar tranquila. Rodrigo intercambió una mirada con Daniela. «Este año, bueno, las cosas van a ser diferentes. Vamos a pasar la Nochebuena en casa de Mónica». Mónica es la esposa de Rodrigo. Una mujer que desde el día que la conocí me dejó claro que yo le estorbaba. Siempre encontraba maneras sutiles de excluirme, de hacerme sentir que no era bienvenida en la vida de mi hijo. «Ah», dije, tratando de disimular la decepción. «Entiendo». «¿Y Daniela?». Daniela finalmente me miró. «Yo voy a estar en casa de los papás de Javier, mamá. Ellos organizaron algo grande y, bueno, ya confirmamos. Javier es el esposo de Daniela. Sus padres viven en una residencia privada muy elegante, de esas donde todo tiene que ser perfecto y exclusivo». «Ya veo», dije con voz apenas audible. «¿Y yo?». Hubo un silencio incómodo. Muy incómodo. «Mamá», dijo Rodrigo finalmente, «es que este año los espacios están limitados. Mónica invitó a su familia completa, y la casa no es tan grande. Sería incómodo». «Incómodo», repetí, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. Daniela intervino rápidamente. «Mamá, no te lo tomes personal. Es solo que este año las circunstancias son diferentes. Podremos verte el 26 o el 27. Podemos hacer algo los 3. Tranquilos». Me quedé mirándolos. Mis hijos. Los niños que crié sola después de que su padre nos abandonó cuando eran pequeños. Los niños por los que trabajé doble turno para que pudieran estudiar en buenas escuelas. Los niños a los que les di todo lo que pude, y más. Y ahora me estaban diciendo que no había espacio para mí en Navidad. «Entiendo», dije finalmente, porque no sabía qué más decir. Se fueron poco después, con promesas vacías de llamarme, de visitarme pronto, de compensar la ausencia. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me apoyé contra ella y lloré. Los días previos a la Nochebuena fueron dolorosos. Veía las calles llenas de familias comprando regalos, decorando, preparándose para estar juntos. Yo guardé las decoraciones que había sacado, desmonté el árbol que había empezado a arreglar. ¿Para qué? Nadie lo vería. Pero el día 24 en la mañana, algo cambió en mí. Estaba sentada en mi sala, sintiéndome miserable, cuando me vi en el espejo del recibidor. Me vi el cabello descuidado, sin maquillaje, con una bata vieja, los ojos hinchados de tanto llorar. Y me pregunté, ¿qué estoy haciendo? No iba a quedarme en casa sintiendo lástima por mí misma. No les iba a dar ese poder sobre mí. Si iban a excluirme, si iban a hacerme sentir que no importaba, entonces yo iba a demostrarme a mí misma que sí importo. Me di un baño largo. Me arreglé el cabello. Me maquillé con cuidado.
Me puse un vestido que había comprado meses atrás pero nunca había usado, un vestido azul marino elegante que me quedaba muy bien. Me puse tacones, me puse mi collar de perlas, mis aretes favoritos. Me miré en el espejo y por primera vez en semanas, me reconocí. Tomé mi bolso y salí de casa. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no me iba a quedar encerrada. Caminé por las calles del centro de la ciudad. Todo estaba iluminado, decorado, hermoso. Las familias caminaban juntas, riendo. Me dolió, pero no me detuve. Llegué a la zona de restaurantes elegantes. La mayoría estaban llenos, con reservaciones completas. Pero había uno, el restaurante San Ángel, un lugar que siempre había querido conocer pero nunca había tenido ocasión. Me acerqué. ¿Tiene reservación, señora?, preguntó el anfitrión. No, pero ¿tiene alguna mesa disponible? El joven revisó su lista y frunció el ceño. Casi todo está lleno, pero déjeme ver. Finalmente asintió. Tengo una mesa pequeña junto a la ventana. ¿Vienes sola? Sí, respondí, levantando la barbilla. Vengo sola. Me guió hasta una mesa íntima junto a una ventana grande que daba a la calle iluminada. Me senté, pedí una copa de vino, y abrí el menú. Por primera vez en semanas, me sentí en control. Estaba sola, sí, pero estaba ahí por decisión propia. Estaba eligiendo no ser víctima. Estaba revisando el menú cuando escuché una voz a mi lado. Disculpe, ¿esta silla está ocupada? Levanté la vista. Frente a mí había un hombre de aproximadamente 60 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje oscuro impecable, ojos grises amables. Era distinguido, elegante. No, está libre, respondí. El hombre sonrió. Es que todas las mesas están llenas, y el anfitrión me preguntó si me molestaría compartir mesa. Pero si prefiere estar sola, lo entiendo perfectamente. Dudé un segundo. Luego pensé, ¿qué tengo que perder? Puede sentarse, dije. Se sentó frente a mí y extendió la mano. Ernesto Villarreal. Un placer. Lucía Fernández, respondí, estrechando su mano. Pedimos nuestras cenas. Al principio, la conversación fue cortés, superficial. El clima, la temporada, la ciudad. Pero poco a poco, comenzamos a hablar de cosas más personales. ¿Familia?, preguntó él en algún momento. Tengo 2 hijos, respondí. Pero están con sus propias familias esta noche. Él asintió con comprensión. Yo perdí a mi esposa hace 3 años. Mis hijos viven en el extranjero. Así que estoy solo también. Lo siento, dije sinceramente. Él sonrió con tristeza. Los primeros años fueron muy difíciles. Pero he aprendido que estar solo no significa estar incompleto. Esa frase me pegó fuerte. Estar solo no significa estar incompleto. Seguimos conversando. Me contó que era dueño de una empresa de importaciones y exportaciones, que había construido su negocio desde cero, que amaba viajar pero últimamente todo le parecía vacío sin alguien con quien compartirlo. Yo le conté sobre mi vida, sobre haber criado a mis hijos sola, sobre mi trabajo como maestra de primaria, sobre cómo me sentía invisible ahora que mis hijos tenían sus propias vidas. No es invisible, doña Lucía, dijo él con firmeza. Es una mujer fuerte que merece ser valorada. Sentí que algo se movía en mi pecho. Hacía tanto que nadie me hablaba así. Hacía tanto que nadie me veía realmente. Pasaron las horas. La cena llegó, comimos, bebimos vino, seguimos conversando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No había incomodidad, no había silencios raros. Solo una conversación fluida, honesta,
hermosa. Cuando el mesero nos avisó que iban a cerrar, me sorprendió darme cuenta de que eran casi las 2 de la mañana. Habíamos estado hablando por más de 5 horas. No puedo creer que sea tan tarde, dije. Ernesto sonrió. Ha sido la mejor Nochebuena que he tenido en años. Para mí también, admití. Salimos del restaurante juntos. La calle estaba tranquila, la mayoría de las familias ya en sus casas. Caminamos despacio hacia donde yo había dejado mi coche. Doña Lucía, dijo él de repente, deteniéndose. Sé que esto va a sonar extraño, quizá hasta inapropiado. Pero siento que esta noche no fue casualidad. Yo también lo siento así, dije. Él respiró hondo. Tengo una propuesta. Y le pido que no me responda ahora, que lo piense con calma. ¿Qué tipo de propuesta? Cásese conmigo. Me quedé paralizada. ¿Qué? Él levantó una mano. Déjeme explicar. No es lo que parece. Mire, yo soy un hombre de negocios. Tengo 62 años, soy viudo, y estoy en proceso de cerrar el negocio más grande de mi vida. Pero mis socios, mis clientes, todos son muy tradicionales. Ven a un hombre solo y asumen que es inestable, que no tiene prioridades claras. He perdido contratos por eso. Sigo sin entender. Necesito una esposa. No en el sentido romántico, aunque no voy a mentir, esta noche me ha hecho sentir algo que no sentía hace años. Pero lo que propongo es un acuerdo. Usted se casa conmigo, me acompaña en eventos sociales, en cenas de negocios, proyecta la imagen de estabilidad que necesito. A cambio, le ofrezco seguridad económica, una casa, viajes, lo que necesite. Y si en algún momento decide que no funciona, nos divorciamos civilizadamente. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sé que suena loco, continuó. Sé que apenas nos conocemos. Pero doña Lucía, en estas 5 horas he sentido más conexión con usted que con nadie en años. Y algo me dice que usted también está en un momento de su vida donde necesita un cambio. Tenía razón. ¿Pero casarme con un extraño? Piénselo, dijo él, sacando una tarjeta de su bolsillo y dándome. Este es mi número. Si decide que sí, llámeme mañana. Si decide que no, igual fue un placer conocerla. Se despidió con un beso en la mano, caballeroso, y se fue caminando hacia su coche. Yo me quedé ahí parada, con la tarjeta en la mano, sintiéndome como si hubiera entrado en una realidad alterna. Llegué a mi casa pasadas las 3 de la mañana. Me quité el vestido, me lavé la cara, pero no podía dormir. La propuesta de Ernesto daba vueltas en mi cabeza. ¿Casarme con un hombre que acababa de conocer? Era una locura. Absolutamente irracional. Pero otra parte de mí, una parte que llevaba años callada, susurraba, ¿por qué no? ¿Qué me retenía aquí? ¿Mis hijos que no tenían espacio para mí en Navidad? ¿Mi rutina solitaria? ¿Mi vida que se había vuelto pequeña y predecible? Me levanté y me preparé un té. Me senté en la sala y saqué la tarjeta que Ernesto me había dado. Ernesto Villarreal. Director General. Villarreal Importaciones y Exportaciones. Busqué su nombre en Internet. No tardé en encontrar información. Efectivamente, era el dueño de una de las empresas más grandes de importación en el país. Había artículos sobre él en revistas de negocios, fotos en eventos empresariales. Todo parecía legítimo. Pero más allá de eso, recordé la manera en que me había mirado. Con respeto. Con interés genuino. Como si realmente me viera. Cuando amaneció el 25 de diciembre, yo ya había tomado una decisión. A las 9 de la mañana, marqué el número de la tarjeta. Ernesto contestó al segundo timbre. ¿Doña Lucía?
Buenos días, Ernesto. He pensado en su propuesta. Hubo una pausa. ¿Y? Mi respuesta es sí. Escuché su respiración cambiar. ¿Estás segura? Estoy segura. Hubo un silencio, y luego él rió, una risa de alivio y alegría. No sabe lo feliz que me hace. ¿Puede estar lista en 2 horas? ¿Para qué? Para casarnos. Si vamos a hacerlo, hagámoslo hoy. Conozco a un juez que puede oficiar una ceremonia privada. A menos que prefiera esperar. Pensé en eso. ¿Esperar para qué? ¿Para que me diera miedo? ¿Para que mis hijos me convencieran de no hacerlo? No, dije con firmeza. Hoy está bien. 2 horas después, Ernesto llegó a mi casa en un coche elegante. Traía un ramo de rosas blancas. Para la novia, dijo con una sonrisa. Yo me había puesto un vestido color marfil, sencillo pero elegante, me había arreglado el cabello, me había maquillado con cuidado. Me sentía hermosa. Me sentía viva. Nos dirigimos a una notaría privada en una zona exclusiva de la ciudad. El juez, un hombre mayor amigo de Ernesto, nos esperaba con 2 testigos, empleados de confianza de Ernesto. La ceremonia fue breve, sencilla, pero emotiva. Cuando el juez preguntó si aceptaba a Ernesto como esposo, miré a este hombre que apenas conocía y dije sí con una convicción que me sorprendió. Cuando nos declararon marido y mujer, Ernesto me besó suavemente en los labios. Fue un beso respetuoso, pero también prometedor. Bienvenida a tu nueva vida, Lucía, me susurró. Salimos de la notaría oficialmente casados. Ernesto me llevó a su casa, una residencia impresionante en una zona privada de la ciudad. Jardines amplios, fuente, una casa de 2 plantas con arquitectura moderna pero cálida. Esta ahora es tu casa también, dijo al abrir la puerta. El interior era hermoso. Decoración elegante, espacios amplios, luz natural por todas partes. Había personal de servicio que me saludó con respeto. Ernesto me mostró la casa. La sala, el comedor, la cocina gourmet, su estudio, la biblioteca, y finalmente, las habitaciones. Esta es la habitación principal, dijo, abriendo una puerta. Tiene baño privado, vestidor, todo. Es tuya si la quieres. Yo puedo quedarme en la habitación de visitas. Recuerda que este es un acuerdo, Lucía. No tienes que compartir habitación conmigo si no quieres. Lo miré a los ojos. Ernesto había sido completamente honesto, completamente respetuoso. Pero había algo entre nosotros, una química que no podía negar. Veamos cómo van las cosas, dije finalmente. Él asintió, sonriendo. Sin presiones. Esa tarde, Ernesto organizó una cena privada en la casa para celebrar. El chef preparó una comida deliciosa. Brindamos con champagne, conversamos durante horas como la noche anterior. En algún momento, mi teléfono empezó a sonar. Era Rodrigo. Luego Daniela. Los ignoré. ¿No vas a contestar?, preguntó Ernesto. No, respondí. Hoy es mi día. Al día siguiente, 26 de diciembre, desperté en una de las habitaciones de visitas, en una cama inmensa y cómoda. Por un momento olvidé dónde estaba, pero luego todo regresó. Me había casado. Con Ernesto. En menos de 24 horas. Me levanté y bajé a la cocina. Ernesto ya estaba ahí, leyendo el periódico, tomando café. Buenos días, esposa, dijo con una sonrisa. Buenos días, esposo, respondí, sintiéndome extrañamente cómoda con la palabra. Desayunamos juntos. Ernesto me contó sobre una cena de negocios que tenía esa noche con socios importantes, y me preguntó si me sentía cómoda acompañándolo.
Por eso estoy aquí. No, dije. Él me miró seriamente. Lucía, quiero que algo quede claro. Sí, este acuerdo comenzó por conveniencia. Pero yo no te veo como un objeto o una herramienta. Te veo como una mujer extraordinaria que merece respeto y consideración. Si en algún momento te sientes incómoda con algo, me lo dices. Asentí, conmovida. Gracias, Ernesto. Esa tarde, mientras me preparaba para la cena de negocios, mi teléfono no dejaba de sonar. Rodrigo, Daniela, incluso números desconocidos. Finalmente contesté. Mamá, ¿dónde estás? Hemos estado llamándote todo el día, gritó Rodrigo. Estoy bien, Rodrigo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Mamá, Mónica vio en redes sociales que te casaste. ¿Es cierto? Ah, eso. Ernesto había publicado una foto de nuestra boda en su perfil profesional, una foto hermosa donde ambos sonreíamos. Yo no había pensado en las consecuencias, pero claro, alguien conocido de mis hijos lo había visto. Sí, Rodrigo. Me casé. ¿Cómo que te casaste? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste? Fue algo rápido. Y considerando que ustedes no tenían espacio para mí en Navidad, no pensé que fuera necesario consultarlo. Hubo un silencio incómodo. Mamá, no puedes estar hablando en serio. ¿Quién es ese hombre? ¿Lo conoces bien? Es mi esposo. Y sí, lo conozco lo suficiente. Mamá, esto es una locura. ¿Y si es un estafador? ¿Y si solo quiere tu dinero? Casi me reí. ¿Mi dinero? Rodrigo, yo soy maestra jubilada. No tengo dinero. Ernesto, por otro lado, es millonario. Así que si alguien salió beneficiado económicamente, fui yo. Otro silencio. ¿Millonario? Busca su nombre. Ernesto Villarreal. Villarreal Importaciones. Luego hablamos. Colgué. Un minuto después, Daniela llamó. Básicamente fue la misma conversación. Incredulidad, preocupación fingida, y finalmente, cuando mencioné que Ernesto era millonario, un cambio de tono. Mamá, deberíamos conocerlo. Presentárnoslo formalmente. Somos tu familia. ¿Ahora soy familia? Pregunté. Porque en Navidad no había espacio para mí. Mamá, no seas así. Sabes que fue complicado. Lo que sé, Daniela, es que cuando me sentí sola y olvidada, ninguno de ustedes estuvo. Y ahora que estoy bien, mejor que nunca, de repente quieren estar presentes. Vamos a ver qué pasa. Colgué. Ernesto, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta, me miró con una sonrisa. Bien dicho. Esa noche fuimos a la cena de negocios. Yo llevaba un vestido largo color verde esmeralda que Ernesto había mandado a traer esa tarde, con joyas que me prestó de su difunta esposa, hermosas pero discretas. La cena fue en un restaurante exclusivo. Los socios de Ernesto eran hombres y mujeres de negocios importantes, con sus parejas. Cuando Ernesto me presentó como su esposa, vi las miradas de sorpresa, pero también de aprobación. Me comporté como la mujer educada y culta que soy. Conversé con todos, hice preguntas inteligentes, sonreí en los momentos correctos. Ernesto me miraba de vez en cuando con orgullo. Al final de la noche, uno de sus socios principales le dijo: Ernesto, tu esposa es encantadora. Te hace muy bien. En el camino de regreso a casa, Ernesto tomó mi mano. Lo hiciste perfecto, Lucía. Gracias. De nada. La verdad es que lo disfruté. Cuando llegamos a casa, ambos subimos. Él me acompañó hasta la puerta de mi habitación. Buenas noches, Lucía.
buenas noches, Ernesto. Pero ninguno de los dos se movió. Nos quedamos mirando, y entonces, sin pensarlo, me acerqué y lo besé. No fue un beso de compromiso o de acuerdo. Fue un beso real, con deseo, con sentimiento. Él correspondió, abrazándome, profundizando el beso. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Lucía, susurró, no quiero presionarte. No me estás presionando, respondí. Quiero esto. Esa noche no dormí en la habitación de visitas. Los siguientes días fueron como un sueño. Ernesto y yo pasábamos tiempo juntos, conociéndonos de verdad. Descubrí que le gustaba la jardinería, que tocaba el piano, que era fanático de las películas antiguas. Él descubrió que yo amaba leer, que cocinaba muy bien, que tenía un sentido del humor sarcástico que lo hacía reír. Lo que había comenzado como un acuerdo de conveniencia estaba convirtiéndose rápidamente en algo real. Pero la paz no duró mucho. Una semana después de la boda, Rodrigo y Daniela aparecieron en la casa de Ernesto sin avisar. El personal me avisó que había visitas en la puerta. Cuando salí, ahí estaban mis hijos, con sus parejas, todos vestidos formalmente, con sonrisas incómodas. Mamá, dijo Rodrigo, necesitamos hablar. Ernesto apareció a mi lado, poniéndose una mano protectora en mi espalda. ¿Estos son tus hijos? Sí. Rodrigo, Daniela, él es mi esposo, Ernesto Villarreal. Todos entraron a la sala. Mónica, la esposa de Rodrigo, no podía dejar de mirar la casa con los ojos muy abiertos. Javier, el esposo de Daniela, parecía calculador, evaluando todo. Mamá, comenzó Daniela, sentimos mucho cómo salieron las cosas en Navidad. Fue un malentendido. Un malentendido, repetí. Sí, intervino Mónica con voz melosa que nunca le había escuchado. Yo nunca quise que se sintiera excluida, doña Lucía. Fue un problema de comunicación. Ernesto me apretó la mano sutilmente, dándome fuerza. Entiendo, dije con calma. Pero ya pasó. Ahora tengo una nueva vida. Rodrigo carraspeó. Mamá, eres nuestra madre. Queremos estar en tu vida. Queremos conocer a Ernesto, ser una familia. ¿Ahora quieren ser familia? Pregunté. Qué curioso que este interés aparezca justo después de que se enteraron de que me casé con un hombre adinerado. Daniela abrió la boca para protestar, pero Ernesto intervino con voz firme pero educada. Permítanme ser claro. Lucía es mi esposa y la respeto profundamente. Si ustedes quieren ser parte de su vida, van a tener que ganarse ese derecho. No pueden aparecer solo cuando les conviene. Rodrigo se puso rojo. Con todo respeto, señor Villarreal, usted no conoce nuestra relación con nuestra madre. Con todo respeto, joven, respondió Ernesto, conozco lo suficiente. Sé que su madre pasó la Nochebuena sola porque ustedes no tenían espacio para ella. Y ahora que su situación cambió, aparecen con sonrisas y disculpas. Eso no es amor. Eso es conveniencia. El silencio fue denso, incómodo. Finalmente, me puse de pie. Rodrigo, Daniela, los amo. Son mis hijos y siempre lo serán. Pero Ernesto tiene razón. Si quieren estar en mi vida, va a ser bajo mis términos. No voy a tolerar que me traten como una opción conveniente. Mamá, dijo Daniela con lágrimas en los ojos, en serio lo sentimos. Lo sé. Pero las disculpas necesitan ir acompañadas de acciones. Por ahora, necesito espacio. Cuando estén listos para tratarme con el respeto que merezco, hablamos. Se fueron poco después, avergonzados. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella, exhausta. Ernesto me abrazó.
Hiciste lo correcto. ¿Por qué se siente tan mal entonces? Porque amas a tus hijos. Pero eso no significa que tengas que aceptar cualquier trato. Pasaron 2 meses. Ernesto y yo nos volvimos inseparables. Lo que había comenzado como un acuerdo se había transformado en un matrimonio real, lleno de risas, complicidad, pasión. Él me llevó a conocer París, Roma, Barcelona. Me presentó a su círculo social. Me hizo sentir valorada, vista, amada. Rodrigo y Daniela me llamaban ocasionalmente, disculpándose, pidiendo oportunidades. Yo mantuve mi distancia, no por rencor, sino porque necesitaba que entendieran que las relaciones funcionan en ambos sentidos. Un día, recibí una carta de Daniela. Una carta escrita a mano, larga, honesta. En ella reconocía que habían sido egoístas, que se habían dejado influenciar por sus parejas, que habían dado por sentado mi amor y mi presencia. Pedía perdón genuinamente, sin esperar nada a cambio. Le mostré la carta a Ernesto. Él la leyó y luego me miró. ¿Qué quieres hacer? Creo que quiero darles una oportunidad, pero con límites claros. Me parece justo. Organicé una cena en la casa. Invité a Rodrigo y Daniela, sin sus parejas. Solo nosotros 3, y Ernesto. Fue incómodo al principio, pero poco a poco, comenzamos a hablar de verdad. Les conté cómo me había sentido, lo sola que estuve, lo mucho que me dolió su rechazo. Ellos escucharon, lloraron, pidieron perdón otra vez. Y Ernesto, con su sabiduría, les habló como el hombre mayor y experimentado que era. Les dijo que su madre era una mujer extraordinaria que merecía ser honrada, no ignorada. Al final de la noche, había lágrimas, pero también abrazos. No todo estaba arreglado, pero era un comienzo. Hoy, 1 año después de esa Nochebuena que pasé sola, estoy sentada en el jardín de mi casa, la casa que comparto con Ernesto, mi esposo, mi compañero, mi amor. Rodrigo y Daniela vienen a visitarnos regularmente. La relación no es perfecta, pero es honesta. Han aprendido a valorarme, y yo he aprendido a poner límites sanos. Ernesto sale de la casa con 2 tazas de café. Se sienta a mi lado y me besa en la frente. ¿En qué piensas? Pregunta. En que hace 1 año, pensé que mi vida había terminado, que era invisible, que no importaba. Y mírame ahora. Él sonríe. Siempre importaste, Lucía. Solo necesitabas encontrar a alguien que lo viera. Y tú necesitabas a alguien que te viera a ti. Nos quedamos así, tomados de la mano, mirando el jardín, agradecidos por la casualidad, o el destino, que nos juntó esa Nochebuena. A veces, las peores noches llevan a los mejores amaneceres. Y tú, que me escuchas, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías atrevido a casarte con alguien que acabas de conocer? ¿Habrías perdonado a tus hijos? ¿Crees que tomé la decisión correcta?